esa pantalla que nos figuraron hace la cantidad de años que tengo. ¿Sí? Pero si se fijaron un segundo, y detrás de lo que dicen, ¿y esto quién lo diría? Van a darse cuenta que lo diría mamá, o lo diría papá, o lo diría la abuela, o aquel que te crió. Imagínense si yo llevo toda la eternidad, o sea, mi vida intrauterina, a bordo de una mamá que lo que siente no lo dice. ¿Qué creen que haría yo? ¿Cómo gestionaría mis emociones? Lo que no se resolvió en la generación anterior, si yo no lo resuelvo, la especie sigue sufriendo eso. Entonces necesitamos que estos estreses sean particularmente abordados y vistos. No tiene sentido preguntar por qué. ¿Por qué es por qué me hiciste? ¿Por qué justifica? ¿Para qué me pone como alumno? ¿Para qué tengo que aprender eso? ¿Sí? Entonces cada vez que pregunto algo ¿por qué? Está estudiando eso como que es un hecho. Cuando digo ¿para qué? Estoy dando eso como una clase. Y ahí tengo que ver. ¿Sí? Entonces siempre va a ser el para qué. Este es un viaje a casa, a recordar lo que soy. ¿Sí? Tenemos un instrumento que toca todas las canciones y nosotros tenemos solamente la de la alegría. Esto es un concierto, la vida es un concierto, la felicidad es estar vivo. Bien, bueno, arrancamos. Antes que nada, buen día. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jorge Schwenfeld. Así que arrancamos con una pregunta simple. ¿Sí? ¿Alguna vez alguien esperó algo de alguien? Sí, siempre. ¿Sí? ¿Cómo le fue? Mal. Bien, ¿Ah? a veces ¿Hace bien, a veces mal? Bueno, esto que nosotros decimos y lo que vamos a hablar tanto Ana como yo, que se llama proyecto sentido, se trata de eso. ¿Qué esperaban de mí? ¿O para qué estoy acá? ¿Sí? Entonces, una forma y lo primero que hacemos normalmente es lo que pasó recién. Hola, soy tal. No, mi nombre es tal. Porque en ese nombre está eso, ya todo el mensaje de lo que esperaban de mí. ¿Sí? Así que los invito, primera tarea para casa, ¿sí? Es ver cuál es la historia detrás del personaje que llevaba este nombre que llevo. Hace un rato veíamos la historia de Pablo, de Alejandro, y son nombres que tienen todo un fondo. Cada uno tenemos un nombre con un fondo totalmente, si lo contrastamos con nuestra vida, la misma historia. ¿Sí? Pero estas cosas son a nivel inconsciente y ni siquiera nuestra madre y nuestro padre lo sabían. ¿Sí? Así que bueno, vamos a arrancar con Proyecto Sentido. Antes que nada, podemos asociar esto de proyecto sentido, la palabra proyecto con proyectar. ¿Sí? Entonces, ¿qué proyectaron? ¿Qué estaba pasando? Y muchas veces somos la proyección de ese momento, de ese estrés que llevó a decidir y si tenemos un hijo, o no decidirlo y de repente, tengo un hijo. ¿Sí? No es lo mismo, pero al fin y al cabo es la excusa para que estemos acá. ¿Sí? Así que esto no va a ser una charla para que crean que lo que yo digo es para mí, sino es una charla para que empiecen a ver qué ven a través de esto. Es una charla que en realidad está invitando a que vean qué pasa en ustedes y por qué normalmente hago lo que hago. Porque se van a dar cuenta que muchas veces no son ustedes. ¿Sí? Muchas veces estamos en automático y creemos que, no, si yo quise esto. Ok, ¿alguien se casó por casualidad del público? ¿Por qué se casó? No me lo respondo. Pero está esa pregunta, ¿no? Y hasta uno mismo está diciendo, yo lo pasé. Sí. Sí. Hay un montón de cosas que juegan en eso. Y es a nivel inconsciente y después de que pasa nos enteramos por qué y para qué. ¿Sí? ¿Por qué? De nuevo siempre he dicho, no tiene sentido preguntar por qué. ¿Por qué es por qué me hiciste? ¿Por qué justifica? ¿Para qué me pone como alumno? ¿Para qué tengo que aprender esto? ¿Sí? Entonces cada vez que pregunto algo ¿por qué? Ya estoy dando eso como que es un hecho.
cuando digo para qué, estoy dando eso como una clase. Y ahí tengo que aprender, ¿sí? Entonces siempre va a ser el para qué. Vamos a primero una parte quizás más teórica, pero simple, y después vamos a lo que nos interesa, el día a día, la práctica, ¿sí? Entonces, proyecto sentido es algo que es muy arcaico, muy antiguo. O sea, nosotros en la descodificación biológica lo vemos a partir de un señor que se llama Marc Flecher, que lo descubrió de alguna manera en Francia. Pero esto, si vamos a la medicina china o si vamos a sabidurías muy ancestrales, hace rato que está, ¿sí? Lo que pasa es que nunca se lo puso de esta manera o se lo asoció a este tipo de cosas, pero a la larga vamos a darnos cuenta que es parte de nuestro legado. Simplemente es ponerle un nombre, armar una terapéutica alrededor de eso, pero es algo que siempre pasó y siempre seguirá pasando, porque también es un programa que está garantizando que la evolución de la especie siga evolucionando, siga creciendo la especie hasta en niveles de conciencia. Si yo no resuelvo lo que no se resolvió en la generación anterior, si yo no lo resuelvo, la especie sigue sufriendo eso. Entonces necesitamos que estos estreses sean particularmente abordados y vistos, por lo cual tenemos un cerebro programado para que responda a ese momento hasta que tomemos conciencia. Cosa que nadie hizo en el árbol, ¿no? Entonces, la intención es esta. El proyecto sentido, después cada uno verá sus caminos y demás cómo lo estudian, pero es la articulación entre la vida de todo nuestro árbol genealógico, es la articulación entre eso y nuestra vida biológica, ¿sí? Aunque ya vamos a ver que nuestra biología arranca antes de la concepción. ¿Dónde se formó, dónde se inventó el óvulo que terminamos siendo? ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes lo saben, pero el óvulo que terminamos siendo se formó junto con mamá. Una mujer nace con todos sus óvulos ya en el cuerpo. Ese óvulo se formó en la abuela. O sea, biológicamente nuestra primera célula estuvo en la abuela. No es muy esotérico el tema, es biológico, ¿sí? Entonces, en esto quiero siempre hacer una reflexión. Ustedes, por ejemplo, si se queman la punta del dedo de la mano o del dedo del pie, ¿saben cuánto tiempo demora en hacerse una ampolla? En menos de un minuto la ampolla ya está constituida. El cerebro es instantáneo, no demora nada. Ahora, estos óvulos, ¿sí?, que fuimos nosotros, ¿bajo qué dominio, qué cerebro los dominaba? ¿El nuestro? No existía. ¿Qué cerebro dominaba el óvulo ese que se formaba junto con mamá? ¿Quién manejaba eso? ¿Qué patrones lo manejaban? El cerebro de la abuela. ¿Sí? El de mamá era el mismo que el de la abuela. Cuando estamos en la panza pensamos y sentimos y tenemos las mismas hormonas, los mismos neurotransmisores en nuestro cuerpo que los que tiene mamá. Se puede decir que hasta vemos lo mismo. Sentimos lo mismo, escuchamos lo mismo. No hay una diferenciación en la consulta cuando llegamos a ese punto después de una meditación o después de una regresión, hipnosis o distintas herramientas que cada uno usa. Es evidente que vemos lo que ve mamá. Y lo vemos, y lo sentimos, y aparece, y es apasionante después cuando cada uno lo pueda experimentar, ¿sí? Y si alguien se quiere dedicar a esto, es increíble las cosas que uno descubre, porque cuando uno descubre en el otro, si antes no pasó por uno, no pasa. Así que es un continuo descubrirse. Proyecto sentido entonces es aquella razón que dijo, bueno, listo, es momento de formar un ser humano porque ya resolverlo yo no me sale, no lo puedo hacer. Necesito un hijo, consciente o inconscientemente. Y hay muchos momentos que juegan para eso. Por ejemplo, si yo de repente necesito como madre libertad, me hago en mi familia natal. De repente necesito que este hombre se quede conmigo. Necesito que se me respete, que se me dé otro lugar. Que de repente necesito sanarme.
Necesito. Entonces después nosotros nacemos, y en esto les quiero decir, obviamente ayer ya lo hablamos, el óvulo es tan gigante, tan grande en comparación a un espermatozoide, que literalmente el espermatozoide no tiene fuerza para abrirlo. Entonces el óvulo va a elegir al espermatozoide que cumpla con el patrón para el cual esa necesidad tiene la apariencia de satisfacerse. O sea, no nos eligieron porque sí. De entre millones nos eligen a nosotros porque somos los más obedientes para esa función. Así que esta cosa de me casé con alguien que tiene el mismo nombre, que vive sus cumpleaños en la misma fecha, que tiene un padre o una madre tal cual como yo, no tiene nada de casual. ¿Sí? Nos eligieron por obedientes. Nuestra función es romper ese contrato. ¿Cuándo? Nos molesta. Hay muchas personas que transcurren su vida y ese contrato les resulta cómodo. Esa obediencia sigue ahí y la verdad es hasta beneficiosa y no tiene sentido. Pero cuando el proyecto sentido excluye mi parte feliz, como ayer decía José, felicidad tiene que ver con la actitud de ser fecundo, la actitud de estar en la vida, la actitud de vivir, que no tiene nada que ver con una emoción pasajera llamada felicidad. Que nosotros le decimos felicidad, que en realidad es alegría. Dura un rato. La vida, de fondo, es la felicidad. Y si estamos vivos, la felicidad siempre estuvo. Pero estamos buscando alegría. Y es un negocio poco rentable muchas veces buscar alegría. ¿Sí? Entonces, nos eligen por obedientes. El óvulo dice, no, vos. Y pasamos a esa primera célula, que en ese momento ya sí, con otras programaciones, pero ahí sí está regido por el cerebro de mamá. ¿Sí? Así que a partir de ese momento, lo que mamá sienta es lo que me pasa. Lo que mamá vea es lo que veo. Lo que mamá niegue es lo que niego. ¿Sí? Entonces de repente creemos que somos libres y nacemos y qué lindo bebé. Pero el bebé no tiene cara neutra. Ya se parece a alguien. Y con el correr de los días y los meses, cada vez se parece a alguien más. Estratégicamente. Está demostrado que hasta inclusive los niños que son adoptados en tempranas edades terminan hasta pareciéndose después físicamente a los padres adoptivos. O sea, está todo garantizado para que aquel estrés que viene castigando, ya lo vamos a ver, no es así, pero castigando a la generación que me antecede, sea yo quien venga a resolverlo. ¿Sí? Por eso muchas veces creer que vinimos al mundo por obedientes, inconscientemente, nos lleva a hacer cosas que quizá cuando nacimos eran lo que tenían que hacer. Pero hoy, en mi caso, 30 años más tarde, el chip ya se venció. Tengo un contrato vencido y todavía lo uso para estar en el alquiler de este cuerpo. ¿Sí? Y salimos con el contrato vencido. ¿Sí? Entonces, en esto es fundamental, fundante. Y vamos a escuchar palabras, como siempre, remitiendo al origen cuando veamos a alguien con un problema en el proyecto sentido. Siempre va a decir esto viene mal parido. Esto no tiene forma, no sé a quién se le ocurrió. Y siempre este lenguaje nos va a llevar a su origen, Y todos tenemos, de alguna manera, esas metáforas. Así que la invitación a la descodificación biológica es empezar a escuchar literalmente lo que digo. El cerebro no es metafórico, usa las metáforas, pero lee literal. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a ver todas estas cosas. Hay emociones, hay sensaciones por las cuales necesitamos tener este cuerpo. Entonces, esta primera célula que después se va multiplicando en fracciones de 2, es esa primera parte nuestra biológica, tanto con información de papá como de mamá. A veces papá necesita que mamá tenga un hijo así, destraba algunas cosas, ¿sí? Lo deja tranquilo en otras, concentrate en el nene.
¿sí? Y a veces mamá necesita concentrarse en él, ¿sí? Y a veces necesitamos un padre que no tuvimos, una madre que no tuvimos. Y por eso, bueno, tenemos una alternativa biológica. El tiempo es circular, no es lineal, entonces vivimos esta sensación de que está pasando esto, pero como que resuena, es como que estoy resolviendo algo, pero hay alguien más que me lo dicta. Hay algo más que me está guiando. Y es esa sensación, desde esa obediencia primera por la cual continuamos nuestro camino, el resto de espermatozoides fallecieron. Hasta este momento. Entonces en ese momento esa obediencia nos garantizó la vida. Pero hoy no estamos en el momento de la fecundación, estamos en el momento de usar este cuerpo físico. La vida todavía nos está eligiendo hoy. Y si no, tengo casos en la consulta de muerte súbita y me doy cuenta que de un momento a otro ya no te eligieron. Por lo menos en este formato. ¿Sí? Así que ya no debemos nuestra vida a esa concepción porque no está pasando. ¿Sí? Pero sí es parte de nuestra historia biológica que nos puede ver y ayudar a entender el momento en el cual hoy, cómo tengo mi anteojo para ver la realidad. ¿Sí? La etimología también de realidad tiene que ver con la mente que forma la materia. ¿Sí? Entonces lo que nosotros decimos realidad, es en realidad cómo a través de la mente formamos nuestra materia con la que nosotros estamos interactuando todos los días. ¿Sí? Así que esto va a ser un viaje, y está siendo un viaje, hacia el principio de su biología, pero no al principio de su vida. ¿Sí? Esto es el principio de su biología. Y el principio de su biología tiene necesidades biológicas. ¿Sí? Y son muy primitivas. Entonces, claramente, y si tienen su madre viva, los invitamos siempre a una charla honesta. Mamá nunca va a decir la versión real, va a decir la versión linda de las cosas. Pero nuestra función es ver el entre líneas y verlo. Obviamente en una consulta, una regresión, una hipnosis podemos verlo. Pero quizá hasta se saben un montón más de cosas en esa charla. Mamá, yo cuando estaba en la panza, ¿qué estaba pasando? Porque nos encontramos con sorpresas. Un caso simple, una chica que de repente vino a la consulta, necesitaba viajar en avión y tenía un vértigo que no podía. Y le digo, bueno, vértigo es un miedo a la caída. Decime la verdad, ¿tu mamá se cayó cuando vos estabas en la panza? No, mi mamá es súper cuidadosa. ¿Estás segura? Segurísima, me lo hubiera contado. 3 días más tarde me llegó un mensajito. Porque vos sabés que estaba en la bañera y se cayó conmigo, se cayó en la panza y casi no paso de eso. Imagínense lo que ese inconsciente siente cuando viaja sobre uno. ¿Sí? Me voy a morir. La última vez que pasé por esto, no es la última vez. Para el inconsciente está pasando. Las sensaciones son que están pasando, el cuerpo no distingue entre lo real y lo imaginario. Pasamos el momento de la concepción con todas estas necesidades arcaicas, pero necesarias. En esto les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si durante 60 años la humanidad no tiene relaciones sexuales? No se podría, no habría hijos. Se extinguiría. Se extingue. No hay más humanidad. 60 años nos separan, porque hasta 60 años se ha comprobado que podemos tener hijos las mujeres, aunque hay casos que son más longevos todavía. Entonces, estamos asegurando el futuro de nuestra especie, obviamente, trayendo un hijo al mundo. Pero también estamos asegurando que la conciencia, tarde o temprano, crezca. Y también en esto hay una selección natural, aquella conciencia que hace estrés hasta tal punto de no tener hijos, también se va limpiando. ¿Sí? De nuevo, sigue siendo biológico. ¿Sí? Esta es la concepción, el momento en el cual esa energía pasa. Y por eso también están los problemas de reproducción. Aquella familia que quiere tener hijos y que no puede. Como así hay otras que no quieren y tienen y tienen. ¿Sí? Siempre lo que rige es el inconsciente.
no es lo que yo creo que quiero. Lo que yo creo que quiero es una idea, creo. Lo que yo necesito pasa por otro lado. ¿Sí? Entonces, es apasionante ver la búsqueda de la vida en los casos de las personas que tienen problemas de fertilidad. Por mi consulta ya pasaron varias. Hoy, una de las cuales hoy ya tiene 8 meses de embarazo y estoy esperando a que me digan Jorge y ya está. ¿Sí? Pero es indescriptible como uno al acompañar la vida del otro siente la propia. Siente esa cosa de que naces hoy, naces cada segundo. El que tuvo el segundo anterior no existe más. Pero no, nosotros creemos que le debemos las cosas a mamá y a papá. De nuevo, no es de ser desagradecidos. Es poner las cosas en su lugar. Porque ahí ya la culpa no tiene sentido. Mamá, te dejé sola. O sea, ¿quién está solo? ¿Sí? Eso es mucho más largo. Pero, en este sentido, cuando hay una familia que, por ejemplo, no tenga la capacidad de tener hijos, es que el proyecto de sentido que le están dando a ese hijo no tiene sentido. En el caso de esta chica, necesitaba un hijo para irse de casa, pero lo que pasa es que ella la habían tenido por lo mismo. Entonces yo le dije, cuando vos armes tu casa, cuando tengas la propia, vas a darle un sentido distinto a tu hijo y vas a celebrar la independencia y no pedirla. Se mudó, a los 20 días estaba embarazada. Yo los invito a que vean estas cosas, porque a mí es apasionante lo que pasa cuando te llaman y te dicen, Jorge, te quería contar, hace 3 meses que con mi novio estamos esperando. ¿Sí? Y también uno revive inconscientemente el momento que aún no lo esperaba. ¿Sí? Cada momento, cada instante. ¿Sí? Así que esa es la concepción. Luego nos pasan, imagínense que a ustedes de repente les apagan las luces, le hacen escuchar solamente 4 sonidos, que ahora les digo cuáles son, y ustedes no ven día, no ven noche, no entienden nada más que esos sonidos y un montón de sensaciones que no saben de dónde vienen. ¿Sí? Eso se llama la vida intrauterina. Pero es hermoso. ¿Por qué? Cuando uno está dentro de la panza, no tiene que ir al delivery, no tiene que ir a hacer el mango, no tiene que trabajar. Uno confía que la vida le provee. Después, hasta hoy en día, nos está pasando lo mismo, pero no lo vemos así. Tenemos otro anteojo todavía puesto, y es el que la conciencia está empezando a esta parte de la historia, cosa que ya pasó antes, pero en esta parte de la civilización está empezando a querer ver. La vida nos sigue proveyendo. Si nos faltara algo, no estaríamos acá. Ahora, esto es la vida intrauterina. Cuando a mamá le late el corazón, el niño siente tambores. Siente tambores. Por eso los rituales chamánicos usan estos 4 sonidos. Cuando mamá habla, siente campanas. Por eso la iglesia tiene campanas. Es el llamado de la madre iglesia. ¿Sí? En toda una etimología espectacular de lo que pasa. Las maracas, que también se usan en rituales chamánicos, representan el intestino de mamá cuando está digiriendo. ¿Sí? Entonces dijimos tambores, maracas. Y el silbato representa el estornudo de mamá. Todos estos sonidos nos llevan al origen. Por eso si vos haces una meditación con eso, los cuentos son hermosos y también van a tener su parte vibratoria, y me encanta meditar con cuentos. Pero si ustedes tienen la posibilidad de conocer a alguien que tenga este contacto con estas culturas ancestrales, también les van a hacer ver cómo es volver a ese estadio. Y yo les puedo asegurar que si el proyecto Sentido hasta hoy nos sigue condicionando, es porque de alguna manera nuestra conciencia en este tiempo circular sigue ahí. Ahora, si para ustedes no hay día y no hay noche, ¿cuánto creen que pasa para uno dentro de la panza? ¿Cuánto creen que son 9 meses? Si no hay día, no hay noche, no tengo que buscar comida, no siento necesidades. Menos tiempo. Es una eternidad, no hay tiempo. No hay tiempo. Entonces, si no hay tiempo,
llevo una eternidad funcionando así. Cuando nazco, y este pedazo de tiempo que me puede ser 30 años, 70 años, 80 años, 100 como mucho, al lado de la eternidad, ¿qué es? Entonces, ¿cuál es nuestra herramienta inconsciente en un montón de cosas? En mi experiencia en la eternidad. ¿Y cómo resuelvo las cosas? ¿Y cómo las resolvía mamá en esos 9 meses? No ahora, porque la mamá de ahora no es aquella. Que para ella sí eran 9 meses. Obviamente que la percepción de la mujer cuando está embarazada es distinta, pero sigue siendo tiempo. No es no tiempo. Entonces, cuando mamá resolvía las cosas en ese momento, ¿cómo las resolvía? Porque ese es mi recurso. Ese es mi recurso. De ahí aprendí cómo se resuelven las cosas. Entonces, si en ese momento mamá era muy joven, por ejemplo, porque no es lo mismo tener un hijo y el proyecto de sentido que le doy cuando tengo 15, 20, hasta 30 años, ya 30 la que empieza a cambiar, que tener un hijo a los 40. Ese niño nace con otra forma de resolver los conflictos y otro circuito emocional, orgánico, neurotransmisores, hormonas, que funcionan de otra manera. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro recurso y por eso insisto que si pueden charlar y ver realmente, sinceramente, cómo fue. Y aquellos que tenemos la posibilidad también de tener hijos, repasar eso, porque cuando uno también está buscando el propio, revive aquel recurso, no queda otra. ¿Qué otra experiencia tengo? Más en el primero, pero en los demás también aparece. Así que hasta acá estamos. Nos elijan por obedientes, aparecemos en la vida biológica y de repente empezamos a vivir la eternidad. En esa eternidad se sienten cosas, pero no en forma de necesidad, porque insisto, no hay necesidades. Pero sí se sienten cosas. Esas cosas que sentimos son cuando nacemos lo que después forma nuestra personalidad. Eso es otro estudio ancestral de los egipcios hasta esta parte. En mi estudio particular es uno de los más serios, se llama enneagrama. Pero bueno, dentro de la descodificación biológica se usan principios de ahí. ¿Sí? Predominantemente vamos a sentir 3 cosas: amor, presencia y protección. Predominantemente va a haber uno de esos 3 que para nosotros va a ser lo importante. Vamos a sentir los 3, pero hay uno que es importante. Para unos va a ser el amor. Y cuando nacen van a sentir el primer desamor de su vida. Después el Edipo aparece, o el Electra, ¿sí? Pero el primero. Y son personas que van a ir hacia los otros, porque sintieron ese amor en la panza. Entonces van a ir a acercarse a los demás. Y en eso hay 3 personalidades, es para otra charla. Pero hay 3 personalidades que sintieron predominantemente amor. Hay otras 3 que sintieron predominantemente protección. Acá no me joden. Acá tengo todo asegurado. Cuando nacen, sienten que los dejaron solos. Pero más que nada sienten que los desprotegieron. Que aquella que me tenía que cuidar, no sé, me está castigando, me tironean. ¿Sí? La primera pequeña muerte. Y que nos da el sentido a la vida que después tenemos es ese nacimiento. ¿Sí? Y hay otras personas, bueno, estas personas que sienten esta protección luego en la vida son las que se enfrentan. A mí ya me dejaron solo cuando nací. A mí ya no me protegieron cuando nací. Entonces ahora yo primero pego, después pregunto. ¿Sí? Y hay personalidades así, son otras 3. Otra charla. Y después están aquellos que sentimos esa sensación de todo abarcadora, de la presencia, soy uno. ¿Sí? Son otras 3 personalidades. Esas tienden a aislarse del mundo. Entonces hay unos que se acercan al mundo, a las personas, hay otras que nos alejamos, ahí estoy yo, hasta hace un tiempo, ahora evidentemente no. Y hay otras que enfrentan. ¿Sí? La sociedad y el mundo necesitan estas 9. Pero se forman porque en esta eternidad sintieron eso
conocen lo que es el amor profundo, conocen lo que es la protección más invulnerable de todas, y conocen lo que es la presencia, estar, existir. ¿Sí? Después también va a esa herida del nacimiento, va a ir a condicionar ser un posible programante, dependiendo de la gravedad o del estrés que haya vivido en el embarazo, que ningún estrés no existe, siempre hay estrés. Hay veces, obviamente el estrés natural es natural, entonces estamos preparados para eso, pero cuando viene la cesárea, por ejemplo, ayer hablamos de la oxitocina, son todas condicionantes para que la persona después vea las cosas con otro anteojo más. ¿Sí? Así que respondemos a eso. Imagínense entonces, después por qué las personas estas que sintieron esto terminan teniendo esa personalidad, porque de fondo saben lo que es el amor, porque de fondo saben lo que es la protección, porque de fondo saben lo que es la existencia. ¿Sí? Esto, de nuevo, no está tan fácil de encontrar en un libro, pero les puedo asegurar que he vuelto con personas a su vientre natal y lo entienden. ¿Sí? Pueden creerlo o no, los invito a que la experiencia la haga cada uno. ¿Sí? Esto no está para nada pensado para que me crean, sino para que lo vivan en ustedes. Este es un viaje a casa, a recordar lo que soy. ¿Sí? Luego, en este proyecto sentido, lo descubre biológicamente, como les decía, un francés. Este hombre, lo que pasó fue que su proyecto sentido era para sacar balcones. ¿Sí? La mamá de Don Frechet, o no sé, en francés se me complica un poco. Marc. Don Marc. Estaba por ser encarcelada. Y dijo, si me embarazo la paso mejor. Quizás no me encarcelan, o si me encarcelan me dan un lugar preferencial. Es una deducción lógica, no sé si tan humanitaria, pero válida. Por la cual se embaraza. El juez no decidió eso, la encarceló lo mismo y pasó lo mismo. Pero él ya nace, y en esa eternidad que le tocó, luego nace en la misma cárcel y lo cuidan las mujeres que estaban encarceladas por algo. Después él se hace psicólogo, también trabaja en un hospital y casualmente ayuda a prostitutas y el tipo de mujeres que estaban desde que él estaba en la panza hasta que fueron sus primeros años de vida en la cárcel, el mismo tipo de mujer. Y dice, che, pero pará, acá, como que 2 más 2 es 4, o sea, ¿por qué lo estoy haciendo ahora? Y empieza a dar y encontrar esos sentidos. Y a buscar la libertad de un montón de cosas. ¿Por qué buscaba la libertad? Nació para darle libertad a la madre. Nació para que la madre la pase mejor. Claro, de ahí a tener un hijo deseado es otra cosa. ¿Sí? La madre no lo deseaba tener como hijo, lo necesitaba. ¿Sí? Entonces, hasta muere por eso también. Él, cuando se enfrenta de nuevo, él hace todo un estudio al mismo tiempo, y en esto también la conciencia tiene que ver, las cosas en muchos, si ustedes investigan en la ciencia, muchas de las cosas se descubren al mismo tiempo en 2 lugares, y es porque la conciencia ya estaba gritando eso. Nada más que hay algunos lugares donde se filtra y la persona puede transcribir y ponerlo en palabras. Entonces, al mismo tiempo que este Marc hace esto, este estudio entre la forma en la que fue la concepción, la vida intrauterina y los primeros 3 años de vida, cómo influye en lo que hago después en la vida, un tal Hammer, que calculo que ya es altura, estaba preso. ¿Sí? Llegó un momento que lo metieron preso y él tiene un estudio, ¿para qué? Para sacarlo de la cárcel. ¿Sí? Es la intención de él sacar, no es que lo saque. Pero él dice, che, miren, estudié y en realidad este señor tiene razón, tengo todos estos casos que dicen lo mismo. Hay un programante y un desencadenante y un hecho puntual en un momento de la vida que después, acompañado de otro hecho,
termina haciendo que la persona tenga una enfermedad o distintas cosas. Así que esto es una de sus misiones, y de nuevo muere como mártir, dicen en la nueva medicina germánica, porque fallece antes de publicar sus estudios. Ya después Hammer es quien los publica, ¿sí? Y nació como mártir también, o sea, él venía a dar su vida para otra cosa, no para él, ¿sí? Y muchos de nosotros vivimos este programa. Venimos a dar nuestra vida para nuestro proyecto sentido, para esa pantalla que nos figuraron hace la cantidad de años que tengo, ¿sí? Así que a Don Mark le dicen, ah, mira todo lo que estudiaste, esto no tiene nada que ver con la medicina tradicional, así que lo despidieron, lo echaron. La mamá lo rechazaba, no lo necesitaba, y ahora de repente su otra madre, el trabajo, lo rechaza, fallece, no aguanta. Seguía siendo fiel a su proyecto sentido, siguió haciendo estrés, bueno, pero pudo darnos en su transcurso de vida esta información que hoy utilizamos en la descodificación biológica. Entonces es importantísimo esa etapa. En la medicina ayurvédica, en otra parte del mundo, cuando una mujer está embarazada es una pseudo diosa. Así, se le da todo lo que quiere, los tiempos que quiera, y se le permite lo que ella quiere. ¿Qué pasa? En la India hay mucha pobreza, pero muy poca gente infeliz. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene ser infeliz si no conozco eso? Mis sensaciones y lo que después del parto, que es una herida, tuvo tiempo mi mamá de sanar, de darme contacto de piel, de amamantarme. Hoy hasta la lactancia está todavía en juego. Todavía se plantea cuánto es la lactancia. Todavía se mira mal una señora que acompaña a su hijo, se la mira mal. Entonces en la India vos ves pobreza por todos lados. De nuevo, es un viaje que quiero hacer, pero tengo maestros que ya fueron. Y vos ves basura y ves, pues la gente feliz. No feliz solo de esta sensación alegre, mentirosa, sino feliz de saberse vivos, saberse existentes. Eso es felicidad, sea lo que sea, vivirlo a pleno, vivirlo ahora. Estoy triste, puedo estar feliz de vivir mi tristeza. ¿Por qué? Porque es coherente. Siento tristeza, vivo tristeza, pienso tristeza. Un rato. ¿Cuánto tiempo tenemos una tristeza? ¿Y cuánto tiempo decimos, no, todavía tenemos otro día, tristeza hoy? Y la mochila se carga. ¿Sí? Entonces imagínense en la India, madres embarazadas que inclusive dentro de ese marco, obviamente hay partes y partes. En la India también hay diferencia de clases sociales marcadísimas. O sea, un Lamborghini o un caballo muerto de hambre o nada. ¿Sí? Es así. Ahora, en esto es la invitación a que si ustedes tienen la posibilidad de estar acompañando o aconsejando, bueno, consejos no, pero poder permitirle a la persona que está transitando, papá y mamá, en un embarazo, puedan también darles esa pauta, diga, sentí lo que quieras sentir. Imagínense si yo llevo toda la eternidad, o sea, mi vida intrauterina, a bordo de una mamá que lo que siente no lo dice. ¿Qué creen que haría yo? ¿Cómo gestionaría mis emociones? ¿Alguien alguna vez sintió algo y no lo quiso decir? ¿Alguien? ¿Alguien alguna vez sintió algo y lo escupió? Bueno, vengo a decir que estas respuestas inconscientes no son de ustedes. ¿Vos podés decir por qué escupiste eso? ¿Por qué? O sea, más allá de lo que... Porque nací fácil, no tiene nada que ver. Podés decir, ¿por qué te llegó? ¿Quién te dictó eso? Decilo. ¿Quién te dijo? ¿Qué fue esa vocecita que te dice, escupilo? No lo sé, ¿ves? ¿Qué sé yo? Es inconsciente.
Entonces, claro. Entonces empezamos a ver estos funcionamientos y de eso hasta un cáncer, lo que sea. Mucha de esta temática, de este abordaje terapéutico, acompañamiento, como quieran decirle, se basa en ver realmente dónde nació esto. Porque si no, nos vamos a enfocar en lo urgente, pero no en lo importante. ¿Sí? Entonces, vemos una y otra vez personas que todos pasamos por el proyecto sentido, si no, de nuevo no estamos acá, todos pasamos por esa etapa biológica primitiva primera. En ese momento, el córtex se activa mucho más tarde, que es lo que nosotros decimos que tenemos nuestra lógica. ¿Sí? Entonces, en esa parte, básicamente es todo instintivo y en todo caso el córtex que maneja nuestro sistema es el de mamá. Hasta inclusive a los 3 años. Insisto, cuando en la consulta me preguntan algo de un niño, no, que venga mamá. Porque mamá está manejando eso. Y si les contara a las mascotas, pasa lo mismo. El campo morfogenético está funcionando. Hasta ahora lo midieron 3, 4, 5 metros, pero en realidad es mucho más amplio. Porque es no tiempo y no espacio. Y charlamos con los colegas muchas veces y que nos damos cuenta que hay una conexión con el consultante hasta 3, 4 días después. Sigo teniendo ideas de esa persona. Como así nosotros tenemos ideas que creemos que son nuestras y que son de papá o mamá. O cuántas veces uno por ahí vive, o nos han acostumbrado a vivir en esta aceleración. Pero si se fijaran un segundo, y detrás de lo que dicen, ¿y esto quién lo diría? Van a darse cuenta que lo diría mamá, o lo diría papá, o lo diría la abuela, o aquel que te crió. Porque esa vocecita quedó como la máscara esta que decimos que somos un ego, ¿sí? Y esa máscara nos dice cosas. Y es la última protección que tenemos de aquel niño que empieza a ser más nene o nena y después preadolescente, adolescente y demás. Es esa pared que ponemos con las cosas, ¿sí? Entonces, muchas veces en la consulta digo, ¿y eso quién lo diría? Y no puedo decirle las caras que veo. Cuando dicen mamá, papá, el tío, aquel con que me pasó esto. Entonces, Jorge, sí. ¿puedo aportar algo? ¿Sí? Nietzsche dice que aunque vivimos bajo la suposición de que pensamos, lo más probable es que hemos sido pensados. Tal cual. Tal cual. Por eso siempre la pregunta es, ¿lo que pensás, lo pensás vos? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabés que lo que pensás, lo pensás vos? Les doy una pista. Para que sepan cuándo lo piensan ustedes, tendría que ser coherente. Si lo pienso yo, soy coherente. Entonces, si lo que pienso, lo pienso yo, tiene que haber paz en el corazón. Si no hay paz, y ya les explico lo que es la paz, porque tampoco confundimos paz con pasividad, otras cosas. Pero si yo siento paz cuando digo las cosas, así sea un no, así sea un sí, ahí soy yo. Y no es un yo, personaje, persona, cuerpo, sino soy yo. Esa presencia. Si no, si yo cuando digo algo siento una pelea, les garantizo que no son ustedes. Ahora hay que hacerse cargo, hay que, digamos, responsabilizarse, porque si ya dijimos, venimos de una familia de un legado de la humanidad que no se hace cargo de un montón de cosas. O de esta parte del mundo, insisto, en las civilizaciones antiguas esto estaba súper visto y era hacer una charla de esto era ridículo. Pero para esta parte de la humanidad, que es la que venimos lento, decir, para, lo que dije, ¿tiene mi corazón detrás? ¿Tiene mi estómago detrás? ¿Estoy aceptando lo que digo, sintiendo lo que digo, pensando lo que digo? Porque me doy cuenta que aunque diga que no, va a haber paz. Sí soy yo. Si digo que no y hay una tormentita interesante interior que sabemos cada uno cuando está, no es mío. Es del automático, de esa protección, tengo miedo. Pero lo que sigue de tengo miedo es el recurso automático. No es yo. Cuando me lo dicta el miedo, el miedo tiene miedo porque no sabe cuál es su origen. Detrás de un miedo que tengan,
Fíjense dónde vienen y no lo van a encontrar, porque el miedo no tiene origen. Sí van a encontrar un programa automático, pero si buscan el origen de ese programa automático, no lo van a encontrar. Y les digo, lo he buscado mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá más o menos vamos bien? ¿Qué piensan que siente un niño cuando hay un conflicto en casa y creo que se lo oculta? ¿Creen que el niño lo sabe? Sí. Viene una eternidad dentro mío. Esos no dichos, esas cosas que no las digo, no ser traumático. Lo traumático es no confiar que lo puede superar. ¿Sí? Entonces, el proyecto Sentido se extiende hasta los 3 años, porque ahí es, y esto lo veo todos los días en consulta. Vos le preguntás a una persona qué recuerda de los 3 años para atrás, y así nomás, así en un estado cotidiano, ¿qué se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces eran ustedes. Entonces eran ustedes. Esa información está en ustedes. De nuevo, si hacemos una regresión lo vemos. Pero no eran ustedes, era el inconsciente de mamá. Entonces, que no recuerden mi consciente porque todavía no estaba aprendido. Por eso atendemos a la mamá cuando viene un niño enfermo. ¿Sí? Porque el consciente no está aprendido. Y si yo le pregunto a mi perro qué sentía cuando se envenenó, no me responde nada. Pero sí yo sentí algún venenito interno. ¿Sí? Que lo adaptó él. Es una relación de supervivencia como con mi hijo. ¿Sí? O cuando veo a mi hijo y digo, ¡está nervioso! No estamos acostumbrados a vernos. No es fácil decir que el otro está. Pero esto es un llamado a volver a casa, a recordar esta esencia, este particular momento en el cual tenía todo el amor. Y todavía lo tengo. Pero trato de verlo desde una máscara. Yo soy Jorge. Mentira. Eso decidieron etiquetar así. Y si veo la etimología, un mártir divino. Luchando por la libertad, luchando por causas. Bueno, después, mi historia es otra historia. No es lo que está pasando. No es mi vida, mi historia no es mi vida. Mi historia es un cuento. Si mi historia fuera mi vida, estaría viva. Pero no. Mi historia es simplemente eso que yo creo que está pasando mientras que existo. Lo que existo es la vida. Este momento, no hay otro. ¿Sí? Lo demás son memorias. Y que inclusive no están ni siquiera en el cerebro. Hay un experimento muy interesante para que después lo vean. Agarraron un monito y le enseñaron que el botón, pongamos verde, era para que le dé agua. Y el botón rojo era para que le dé comida. Entonces el monito, tengo sed, verde, hambre, rojo. Le cortaron una parte del cerebro. Verde, rojo, da igual. Otra parte, verde, rojo. Otra parte, verde, rojo. Otra parte, otra parte. ¿Dónde está la memoria? Y está bien, estamos divididos, lóbulo frontal, un montón de cosas que, de nuevo, otra charla, más biológica si quieren. Pero la memoria esa, por eso podemos acceder y por eso se descodifica hasta gente que no nos entiende. ¿Sí? Gente que tenga, no sé, por decirles, problemas reales de cognición. Problemas reales que vos le hablas y no te entiendes, pero se descodifica. La descodificación es una experiencia, no es un entendimiento. Si yo te explico algo, me lo vas a entender. Pero si conmigo caminás a la experiencia, vas a entender a esa persona que estaba pasando esa experiencia, que eras vos. Y ahí es donde el cambio real aparece, incluida la vida intrauterina, incluida
esta sensación de vacío. ¿Sí? Ayer hablábamos también de la herida que se marca, o José estaba justamente diciendo eso, la herida que se marca cuando nacemos. De esto también hay mucha experiencia propia y ajena. Mucha gente no sabe que al niño lo tironearon mal. Mucha gente no sabe que en la episiotomía, además de mamá, se cortaron muchas cosas. Mucha gente no sabe que los niños se caen de la incubadora. Mucha gente no sabe muchas cosas. Imagínense ustedes si fueran enfermera, ¿contarían? Está su supervivencia en juego, pero ojo, eso también responde a un programa inconsciente, tanto del niño, de la enfermera, de la mamá, de los no dichos. No pasa en cualquier lado, no pasa en cualquier familia, pasa en la que tiene que pasar. Entonces, hasta ahí, entonces estábamos. Concepción, ese proyecto y esa pantalla que veo hasta hoy, esa proyección. El sentido que le doy a mi vida, la vida intrauterina, y empezamos a ver estos primeros 3 años de vida. Y en esto los invito a hacer una experiencia, no voy a hacer ahora el taller propio, pero si ustedes tuvieran que ver esa niña, ese niño, recién nacido, recién salido del horno, ¿qué harían? Ese que fueron ustedes. ¿Qué harían? Porque se lo deben. Porque ustedes no quisieron estar ahí. Porque sufrían nacer, sufrieron el parto, pero no quisieron estar ahí. Cuando realmente acompaño a ese niño, a esa niña, siento otra cosa. Ya no le pido a mi pareja que me quiera, porque el amor no está afuera. Existo. Empiezo a tener otra sensación completa, y esto lo veo todos los días, así que les invito a que lo hagan. ¿Sí? ¿Qué haría en ese encuentro? No es que le diría y le doy un texto y mira, Jorge, la vida va a ser así. No, es... El niño no me entiende las palabras. Está. Y más de una vez al día a veces, lo hago. Y encuentro ese lugar donde yo creo las cosas y veo desde ahí que no, que yo soy las cosas, que yo soy mi experiencia. Y es distinto. Una cosa es creerte y otra cosa es ser. ¿Sí? Entonces, esa es la invitación detrás de todo esto. ¿Sí? Después vamos a ver con Ana, ya viene, las distintas condicionamientos que luego en nuestra vida, inclusive de parejas y demás, podemos ver. Pero un momento muy importante, ¿quién tiene hijos? ¿Hijos? ¿Se acuerdan de un momento particular? Yo calculo que sí. Llamado, hoy en día se llama debates. Sí. Y además, las que son mujeres, comunicar el debates. O a veces se las comunican a ustedes porque, no, anda a ver vos. ¿Sí? ¿Está? ¿Ese momento? Sí, me acuerdo. Les recuerdo que no eran 2, eran 3 los que estaban viendo eso. En mi casa eran como 5. Bueno, o más, o más. A veces es, ¡ay, qué lindo! Y a veces, mierda. ¿Se acuerdan cómo fue? Sí. Tenían otro testigo, con patas, ¿sí? Bueno, no tenía patas todavía en muchas cosas, pero después, ese momento es particularmente fundante, porque ahí veo si me están queriendo recibir o me están queriendo recibir. Es distinto, es distinto. Cada uno sabe cómo lo vivió. A mí me pasó, yo fui feliz. Había otras cosas detrás, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Después subí 23 kilos, curiosamente tenía cerca de 23 años, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta y empezar a tomar conciencia de la realidad, la verdad. No es cuestión de ocultarlo o de juzgarse, sino es cuestión de empezar a tomar conciencia de que
pasó eso. Lindo, feo, lo que sea. O sea que toda la familia lo espera y no lo esperan porque sí, insisto, son necesidades. Cada uno necesita ese sobrino, nieto, demás, para algo. ¿Sí? De nuevo, en esta parte de la sociedad el amor no es el amor, la soledad no es la soledad, la felicidad no es la felicidad. O sea, hay que redescubrir todas esas cosas, pero un camino certero y muy concreto y que en muy poco tiempo podemos hacer, y de nuevo no es un atajo porque va a llevar emociones guardadas en la mochila, es ver recién salidos del horno, ¿qué le pasa? Yo he llegado a ese punto y muchas personas ahí se dan cuenta que se cayeron. Que salieron de mamá y alguien nos dejó caer. Hay otros que se dan cuenta que a mamá no le importa la sangre. Hay otros que se dan cuenta que papá no quiere ni ver. Hay otros que se dan cuenta que les dieron la bienvenida y que siempre creyeron que no. Porque muchas veces nos confundimos. Pero cuando cada uno lo hace, es una experiencia que la verdad, no sé, a mí me encanta, y lo veo todos los días, es como, no importa, o sea, puedo no ver la tele, o sea, hace 3 años que no, pero eso es una invitación que yo siento. También por mi nombre, ¿no? San Jorge era, San Antonio también, mi mamá era muy religiosa, entonces, estaba todo eso. Fíjense ustedes detrás de su nombre también. ¿Cuál es la historia oculta de ese personaje de la historia? O de la novela. ¿Viste? A veces nos pone el nombre de novela Jorge Antonio. En mi caso era eclesiástico. Pero ese personaje muchas veces inconscientemente lo seguimos porque mamá necesitaba eso y de vuelta seguimos con la obediencia. Mamá necesitaba ese personaje y cumplo con ella. Entonces, otra invitación. Busquemos la etimología y la historia oculta detrás de ese nombre que uso todos los días. Porque cada vez que lo uso, estoy usando una bandera, que no me la puse yo. Y de hecho, en las distintas culturas, el iniciarse era ponerse su propio nombre. No el que me pusieron, el que yo quiero. Bueno, te cuento algo. Te escucho. Yo tengo 3 nombres, y el último nombre que ayer me contaba Ulises, no me he dado cuenta que yo tengo un rechazo con ese nombre. ¿Qué pasa con el último nombre? Había sido una novia de mi papá. ¿Cuál es la Mi duda? mamá no sabía. ¿Cuál es la duda? Entonces cuando se entera, claro, entonces por eso yo tengo ese rechazo. Primero que nunca me gustó, dije, nunca me gustó. Y después me entero de todo esto. Que me entero hace poco. Insisto, ¿cuál es la duda? Adriana. Bien. Cuando, bueno, en ese caso del nombre, insisto, no sé cuál es el nombre, pero muchas veces, hasta inconscientemente caemos en esto y en repeticiones familiares, bueno, si estudian el árbol van a darse cuenta que nunca eligieron un nombre porque sí, no existe ningún nombre descolgado del árbol. Tiene algo que ver, tiene el mismo origen, hacen lo mismo, el personaje se llama de otra forma, con otro que tenía el mismo nombre, aparece por todos lados, ¿sí? Pero siempre está ahí, siempre está ahí. Los que tenemos hijos tenemos la gran ventaja de tener otro mapa, ¿sí? Otro mapa. Entonces puedo verme a mí, o puedo ver que quiero cambiarle a mi hijo, va a ser lo mismo. Porque no aceptarlo como es, me lleva a decir, ¿por qué no me acepto como soy? Y ahí de nuevo, voy a ver un proyecto sentido y voy a ver. ¿Sí? Ahora, nos eligen por obedientes, los programas están en mamá, muchas veces son más fuertes por esto mismo biológico que estuvimos en el vientre de la abuela, que estuvimos en el vientre de mamá, que estuvimos bajo la orden de los 2 cerebros, es como, pero también están del lado de papá y responden a necesidades del papá. Ahora, realmente, este momento, si tomamos conciencia real del tiempo real, ¿alguna vez salieron del presente? ¿Alguien? Entonces, ahora están naciendo, ahora están muriendo, ¿sí?
Si nos tomamos nuestra velocidad en relación al centro de la galaxia, estamos andando a la velocidad de la luz prácticamente. Entonces, no es que realmente vengo de allá y voy para allá, o sea, yo siempre me veo acá. ¿Sí? Es eso lo que empecemos a tomar conciencia. El proyecto sentido fue darnos cuenta que podemos obedecer a algo sin errarle en toda la vida. El problema era que era algo que necesitaba mamá o papá. Ahora, tenemos la capacidad de no errarle nunca. Pero tenemos que llegar a esa coherencia que en ese momento decidí una vida. Ahora puedo decidir yo mi vida y usar esa coherencia y no vamos a errarle nunca. Si ustedes se fijan, el proyecto sentido es algo que mientras que es inconsciente nunca se deja. En ningún minuto de la vida estamos dejando de ver ese minuto de la concepción. Estamos con ese mismo tiempo, todo el tiempo. ¿Sí? Después el cerebro plástico, los tres cerebros principales el cerebro craneal tiene tres partes, la del medio dividida en dos, pero además de ese está el cerebro cardíaco que tiene 40.000 neuronas y el cerebro digestivo, que es mediante el cual aceptamos las cosas y también se manejan todas las cuestiones hormonales y demás, tanto del estrés como de la relajación. Por eso después de comer, viste, como uno se tiende a tirar, además que la sangre va para el estómago, también hay hormonas que nos dicen está todo bien. ¿Sí? Y después, bueno, cuando hablen y vean de sobrepeso, van a ver. Entonces, estos tres cerebros están ahí, el digestivo acepta o rechaza. El cardíaco siente y nosotros queremos que el corazón sienta alegría sola. Pero es un instrumento, si cantara solamente las canciones tristes no sirve. Solamente las canciones alegres tampoco serviría. ¿Sí? Tenemos un instrumento que toca todas las canciones y nosotros queremos solamente la de la alegría. Esto es un concierto, la vida es un concierto, la felicidad es estar vivo. ¿Sí? Entonces, tenemos el cerebro digestivo, el cerebro cardíaco, 5.000 veces más fuerte, como decía, y el cerebro craneal, que es aquel que, si alineamos estos dos, el de arriba se ordena. Pero si queremos ordenar de acá, ¿alguien le dijo alguna vez a la mente calmate y se calmó? ¿Alguna vez anduvo eso? ¿Lo seguimos haciendo? ¿Viste? Es como que nos gusta hacer algo que no tiene sentido. Entonces, cuando realmente le pregunto al corazón qué sentimos, y soy un equipo, con ese niño, con esa niña, soy un equipo, a ver qué me dictas. Apuro, tristeza. ¿Lo voy a acompañar? O no, yo quiero alegría sola, a mí no me jodas lo otro, ¿para qué? ¿No? Entonces, ahí es donde la coherencia empieza a tener sentido, donde nuestra biología empieza a respondernos de otra manera y donde en realidad nuestro proyecto sentido pasa a ser este momento. O sea, de nuevo, si ustedes quieren, y de nuevo lo vamos a hacer y podemos plantear objetivos a futuro. ¿Sí? Y bienvenido sea, la vida también es para cumplir cosas físicas, porque tenemos un cuerpo físico. Pero si nos olvidamos que nuestro proyecto sentido, así como en ese momento, era un momento, resolver el momento de mamá, de papá. Y si creemos que nuestro proyecto sentido es resolver nuestro momento en el futuro, ¿qué sentirían con el presente? Si me tengo que resolver después. Quizá este presente no es deseable. Quizá este presente no me sirve, porque yo primero el auto, primero la casa, primero el título, primero... Entonces, nuestro mayor proyecto, sentido, de nuevo, mi humilde punto de vista, es estar acá. La vida tiene ese proyecto sentido, a ver quién puede decir que no. La vida tiene el proyecto sentido de este instante. Ahora, podemos hacer de cuenta que no, y que no, el instante feliz el que quiero yo, con la felicidad que yo creo que es la felicidad, y la alegría eterna. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes saben también, de nuevo, ¿para qué trajeron los libros que trajeron al mundo? Realmente lo saben. Porque si ustedes no lo saben, quizás su mamá tampoco lo sabía.
Quizá era por lo mismo o no. Hay distintos casos. Pero no es cuestión de mamá, ¿qué me hiciste? O papá, ¿qué me hiciste? Sino es, mira, ahora estoy de este lado, me toca ser papá, mamá, y entiendo que esto es una invitación a aprender. Aprender es dejar de prenderse. Dejar de agarrarme de la misma lógica que usaron todos y descubrir la mía. No sé cuál es. O sea, hoy sentado acá o parado acá, no sé cuál es mi lógica, pero la estoy sintiendo. Esa es la invitación que siempre voy a hacer. Descubrirte hoy. La historia, si estuviera pasando, serías un libro, no serías un ser vivo. ¿Sí? Si fueras tu historia, serías un libro. Ahora, como no somos un libro, tendremos muchas memorias, pero lo que somos un ser vivo. Y eso tiene experiencias. Y las experiencias, ¿cuántas veces vivieron este momento? ¿Sentados acá un lunes? ¿Y mañana? Cuando estén en su trabajo, ¿cuántas veces vivieron ese día? Nunca. ¿Para qué nos serviría el chip de... Voy a circularlo de esta forma? ¿De dónde viene ese chip? Del pasado, del proyecto. Cuando yo camino mis cosas pensando que las voy a resolver de esta forma, de aquella, creo que veo el futuro, cuando en realidad lo único que conozco es el pasado. Entonces proyecto una vida creyendo que la voy a resolver, cuando en realidad ya está resuelta, pero hago de cuenta que no, para darme cuenta que me merezco el amor, la presencia o la protección. ¿Sí? ¿Se imaginan cómo sería su vida si ustedes pudieran escribir su propio proyecto sentido? Les adelanto, sería como es, pero ustedes no la verían igual. No la verían igual. Si ustedes pueden elegir su proyecto sentido, y que les aseguro que en un lugar mucho más profundo que la biología lo eligieron. Que también en la consulta se ve cuando lo elegís. Van a darse cuenta que sería igual. Pero no la veo igual. No la experimento igual. El concierto que es llegar a enojarse con alguien, todo lo que tuvo que pasar es una armonía tan grande para llegar a ese punto y sacar eso de la mochila que no podía sacarlo sin esa persona. Van a darse cuenta que tiene un proyecto y un sentido, y se lo he dado yo inconscientemente. A cada encuentro, cada momento, cada respiración tiene un proyecto y un sentido, y es lo que está pasando. Ahora bien, hay formas de sacarnos esta mochila de proyecto sentido, sacarte este anteojo y empezar a ver. ¿Sí? Veo, la invitación no es a ver afuera, sino es ver de dónde miro, ver de dónde miro, y de dónde miro eso, 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 hasta que me voy a dar cuenta que soy quien mira, no soy lo que miro. Ahí es donde realmente como que uno se siente, ¿qué me falta? Me falta algo, como que la escasez, el miedo y todo eso desaparece, ¿sí? Entonces, vamos a la parte más un poco práctica. Desligarnos del proyecto sentido puede hacerse de muchas maneras. Ahora, en todo caso, también lo van a ver. Pero los invito a hacer esto. Cada cosa que vivan, ver el para qué. Consagrarse a ser alumno. ¿Sí? De nuevo, es una invitación, más allá de palabras más o menos religiosas. Si consagrarse no les gusta, encamínense. De nuevo, encaminar habla del origen, de dónde, qué camino elijo. Y de nuevo, esta palabra particular que usamos todos los días y que yo la divido de esta forma particular. Yo elijo, es yo, él, hijo. ¿De qué voy a ser el hijo? ¿Voy a ser el hijo de mis padres? Bien, ya saben cómo es. De nuevo, no es rechazo. Yo agradezco a mis padres esta venida biológica sin la cual esta conciencia no hubiera usado este envase. Pero yo elijo. Puede ser de cualquier cosa. Pero realmente los invito a que lo vean desde la coherencia. Yo elijo de qué. Cuando me decida ser el hijo ya tengo todas las cosas porque ya las heredo.
Si ya soy el hijo de la abundancia, de la plenitud, ya soy el hijo. O sea, no es que soy el padre, soy el hijo. Yo elijo. ¿Sí? Entonces, ya tengo todo dado cuando realmente lo toco de fondo. ¿Sí? Y tomar decisiones es propiedad de una conciencia. No tomarlas es propiedad del miedo. Y muchas de las cosas, vamos a hacer una anécdota empresarial. Había un gran gerente de una gran empresa. Y cada vez que le decían, decidí esto, él metía la mano en el bolsillo y se lo reconocía que después de que metía la mano en el bolsillo, él resolvía. Se está por retirar, aquel que iba a ocupar su lugar, le dice, ¿qué hacías con el bolsillo? Por favor, decime, ya te retirás, contame cómo es. Dice, yo en el bolsillo tengo piedras, junto unas cuantas y las dejo caer y las cuento. Si es par, digo que sí. Si es impar, digo que no. Con esto que les quiero decir, lo importante no es qué decisión tomes, sino que la tomes. Que la tomes. Tu conciencia sabe por qué te hace decir eso, siempre va a ser correcto. Nunca hubo otra vida en la que pasa otra cosa, siempre pasó esto. Entonces, cuando tomamos esa decisión, damos el proyecto y el sentido a esta existencia. Y ahí es donde esto cambia. Pero no cambia porque cambio yo, porque cambia afuera, porque ya lo veo desde otro lado, siendo el hijo de mi propia existencia, de mi propia conciencia. Las invito a esto, no les quiero aburrir más, pero es apasionante el enamorarse de uno mismo. No es egoísta. Egoísta es pedirle amor al otro. Porque yo creo que no lo tengo, entonces dámelo. ¿Sabes lo pesado que es? Y lo descubrí de hijo, pero lo resolví de padre. El pedirle amor a la ascendencia o a la descendencia. Creer que eso está ahí. Cuando me di cuenta que yo a mi hijo lo necesitaba. Lo necesitaba sano, lo necesitaba presente. Cuando esas dos cosas desaparecieron, un tiempo después volvió. Me di cuenta que a Jorge lo estaba considerando infeliz y un montón de cosas, porque se las pedía a él. Imaginen ser un hijo y muchos lo hemos sido, calculo todos los que estamos presentes si fuimos hijos. Pedirle al otro que me resuelva esto. Entonces a partir de acá, después de eso me encontré con Jorge. Cuando me encontré con Jorge dije, cuando volví a ver a mi hijo un tiempo después, no éramos los mismos, pero se sentía otra cosa, muy distinto del amor, que en realidad nosotros lo que le decimos amor se llama apego y tiene un nombre así gigante. Y a partir de eso cambió todo. Cambió mi relación de pareja, mi relación de padre, mi relación con mis padres. ¿Por qué? Porque me atreví a hacer el proyecto y el hijo de este momento. ¿Sí? De nuevo, es una práctica constante. Este momento, de nuevo, cada vez es la primera vez que lo vivo. Pero eso es felicidad, es fecundidad, es ser fértil, es estar dentro de la vida. Ser quien da vida. ¿Sí? Un placer para mí, un gusto. Ahora los dejo con Ana. Espero que